Vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1 y vamos a estar mirando la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Quiero que ustedes tengan este conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por Él, y para Él, perdón. Y Él es antes, escuche bien, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, al Padre, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros, enemigos de en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Amén. Leí hasta el capítulo 22. Hay que entender esto, hermano, porque hay una guerra terrible, diabólica, de religiones, unos que creen en Jesús, otros en la Trinidad, otros que no creen sino en el Espíritu. Terrible, tremendo. Aquí no hay religión, aquí lo que hay es conocimiento de Cristo. ¿Escuchó lo que leí? Dice que Él es antes de todas las cosas, dice el versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando? De Cristo, hermano, está hablando de Cristo. Por eso es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ese es el título de la lectura. Entonces, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de nosotros, de toda la iglesia que somos nosotros. No hay unitarios ni trinitarios ni nada, no, la iglesia que cree en esta palabra que estamos hablando. Entiendan, porque tenemos que entender lo que leemos. Por cuanto agradó al Padre, escuche bien, no Jesús, porque solo en Jesús dicen los unitarios, no, porque cuanto agradó al Padre, que en Él, ¿quién es Él? Cuando lea la Biblia, ¿quién es Él? Habitase toda la plenitud, que en Él habitase toda la plenitud, en Cristo habitase todo Dios, porque a el Padre le agradó. Y dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, no solo aquí en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, la sangre de su cruz. ¿Ve? Entonces Dios le agradó hacer esta reconciliación porque estábamos sin Dios aquí en la tierra, sin salvación. Éramos enemigos de Dios, nacíamos con una naturaleza pecaminosa de hacer lo malo.
Nadie pudo cumplir la ley, entienda eso. Para los que están en la ley, pero también para los que están en Jesús. Te agarran a Jesús para decir que el bautismo, que uno tiene que ser salvo solo en Jesús por el bautismo para perdón de pecados. Qué mal entendimiento que entendieron la predicación de Pedro a los judíos, que les dijo: ustedes mataron al autor de la vida, que era Jesús el Salvador, porque Cristo era el que iba a morir. Cristo no, Jesús, no es Cristo. Cristo es Dios, Cristo no muere. El que murió fue Jesús, el Hijo de María. Y por la sangre de la muerte de Él, allá en la cruz del Calvario, nos limpió de todos los pecados. Entonces los unitarios agarran que es el bautismo de Jesús el que lo limpia de pecado. ¿Cómo lo va a limpiar a uno el agua? A nosotros nos limpia la sangre de Jesucristo. Entienda esto, por eso es que estamos leyendo la palabra de Dios, para que la sangre de su cruz nos salvara, la sangre de su cruz. Estoy leyendo el capítulo 20, el versículo 20, perdón, del capítulo 1. Y sigue el 21, dice: y a vosotros también, que estabais en otro tiempo, extraños, enemigos, en vuestra mente, la mente de nosotros estaba perversa, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos reconcilió? Dios, porque al Padre le agradó enviar a su Hijo a nacer de una virgen, para que se encarnara y naciera un hombre que se llamó Jesús, al cual ustedes agarran como Salvador. Solamente Él, no toman al que lo mandó. Es que Dios es uno. Los testigos de Jehová dicen: solo Dios es uno. Dios es uno. No hay dos dioses. Nosotros estamos creyendo en dos dioses. Estamos creyendo en un solo Dios, pero ese solo Dios mandó la voz de Él y se encarnó en María. Cosa que usted no entiende, porque usted no puede con la voz suya ir a hacer un hijo en una mujer. Pero Dios sí lo hizo. Porque Dios es el dueño de todo, de lo que existe aquí y lo que está en el cielo, en toda la creación. Por eso Cristo era primero que todas las cosas. Por Cristo fue hecho el mundo. No había nacido de María, encarnado en Jesús. ¿Usted no entiende eso? Y por eso dice en el 22, en su cuerpo de carne, Cristo en su cuerpo de carne que se hizo Jesús, por medio de la muerte de Jesús, que se hizo carne, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Pregúntele a un unitario si es santo, si está sin pecado, para que vea que no aceptan, porque ellos están llenos de pecado, envidia, egoísmo, pleitos, iglesias con iglesias. ¿Podrá ser un hijo de Dios una persona que tenga esos pleitos, criticando el uno al otro? Nosotros no criticamos, nosotros decimos la verdad. Yo estoy aquí para decir la verdad de lo que estamos leyendo. Yo no estoy criticando a los unitarios, estoy diciéndoles que no creen en esto. Y le estoy leyendo. Dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es la fe? Dígame usted, ¿cuál es la fe? ¿Entiende lo que está leyendo? Y sin moveros de esa fe. Usted no se puede mover de esa fe que es en Cristo, el que vino del cielo, la voz de Dios que vino a reconciliar al mundo. A Dios le agradó venir a salvarnos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso ninguno pudo cumplir la ley. El pueblo de Dios Dios hizo un pueblo para ver si podía, por medio de las leyes, que reconciliar unas personas. Ellos no pudieron porque ellos el pecado no los dejaba, estaban bajo pecado y están bajo maldición por haber matado a Cristo.
Esa fe, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. No es el bautismo en Jesús solo, es el Evangelio. Por eso Felipe le predicó al eunuco todas las escrituras, no puramente el bautismo de Jesús para que fuera salvo el eunuco. Y el hombre cuando vio el agua le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Dijo, si ha creído en todo lo que yo le he predicado, que es el Evangelio, no hay nada que le impida, lo bautizo. Se bajó y lo bautizó. Y el eunuco se fue alegre, porque él entendió que el Evangelio que habéis oído, le dijo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Quién era este Pablo, hermano? Entienda, para los testigos de Jehová. Pablo era un obediente a la ley, a la que ustedes quieren guardar y no pueden guardar porque ustedes no pueden guardar la ley. No pudieron los judíos, va usted a poder, que usted es gentil. Usted es injertado ahí a los judíos, al árbol. Ellos son los que era el pueblo de Dios y no pudieron. Entonces, ¿cuál? Dice Pablo, yo fui ministro. ¿Por qué? Porque Dios, persiguiendo a Jesús, a los seguidores de Cristo, Dios trató con él y lo hizo ministro del Evangelio para predicar este Evangelio, y por eso sufre él. Él sufre muchísimo predicando este Evangelio a los que él perseguía y a los que eran de él. Él se hizo ministro para predicarle a todos, porque no hay religión, no, la religión no salva este conocimiento de la palabra de Dios. Ustedes tienen que, cuando lean esto, tienen que entender qué es el Evangelio. El Evangelio no es una religión, que yo soy bautizado en Jesús y el otro en Trinitario y el otro en espiritualista y el otro yo no sé en qué. Los mormones se bautizan por los muertos. Entonces también ahora yo también tengo que estar a la pata de los muertos. No, eso no es así, hermano. La religión no salva. Usted tiene que creer en el Evangelio. Por eso está la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Es la muerte la que limpia de pecado, no es agua, no es bautismo. El bautismo es una confirmación. Le dijo, ustedes han matado al autor de la vida. Si ustedes no creen en el que mataron, ustedes no pueden ser salvos. Tienen que creer, y al creer tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, para que Jesús, que es el que nos va a morir, que tiene sangre y nos va a limpiar con la sangre en la cruz del Calvario, dice aquí. La sangre de la cruz del Calvario. Mire, aquí en el capítulo 20, vuelvo a leérselo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, escuche bien, mediante la sangre de su cruz. La sangre, no es el bautismo. ¿Por qué ustedes engañan a las personas con esas religiones? Esas iglesias se hacen enemigas de Dios, llevan a la muerte eterna a una persona porque no pueden ser salvos si no creen en el Padre. Si no creen, los testigos de Jehová no creen en el Hijo, tampoco se pueden salvar. Los adventistas quieren guardar la ley y le meten la ley. Dice que el que está en la ley se separa de Cristo, dice la Biblia. Por una tilde que usted quiera obedecer de la ley, se está separado de Cristo. Ya usted no es, Cristo no está con usted. Y Cristo es el Salvador. ¿Cómo se va a salvar un adventista? ¿Cómo se va a salvar un Jesús solo si está creyendo en el agua, en el bautismo que Pedro le dijo a los judíos? Ahora dicen, están diciendo los unitarios que muéstreme los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué brutalidad decir esa palabra, es de una persona sin ningún conocimiento. Si ellos no bautizaron a nadie,
pues nadie se salvó, se perdió todo, ellos fueron desobedientes. Dios les dijo, vayan y predican el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no obedecieron, desobedientes, peores que yo. Peores, porque yo creo en el bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que dijo Jesús, y ellos no creyeron, los apóstoles. Ustedes están preguntando eso. Es necesario que diga ahí que los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Cristo mandó que bautizaran en eso, ellos fueron obedientes, dieron la vida. La vida la entregaron por bautizar, por predicar el evangelio y bautizar a las personas para ser salvo. El que crea, ese es salvo. El que se bautice y crea en Jesús, ese es salvo. Ay, qué ignorancia la de ustedes con esa mente perversa. Tienen una mente perversa, porque agarran unos textos y hacen una religión y se vuelven enemigos de los trinitarios. Y los trinitarios pueden hacerse enemigos de los unitarios, porque están peleando entre religiones. ¿Por qué no obedecen la palabra de Dios para ser salvo? Dice que Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Nosotros. No somos unitarios, ni trinitarios, ni julanos, ni nada. Es el que crea, le dijo Felipe al eunuco. Si ha creído es salvo. Y Jesús le dijo, vayan y prediquen, el que crea y sea bautizado será salvo. No le dijo, el que crea en Jesús y sea bautizado. No, eso fue Pedro. Jesús dijo, va y prediquen el evangelio, el que crea y crea y sea bautizado será salvo, bautizándolos en el nombre, enseñándoles. Tiene uno que seguir enseñándole, porque yo estoy enseñándole a personas como usted que está escuchando, que tiene años de estar en la unitaria o en la trinitaria. Eso no es. Tienen es que creer en este libro santo y bendito para presentarnos santos. Ninguno, ni los trinitarios ni los unitarios, le habla a usted de que tiene que ser santa la persona para poder entrar al reino de los cielos. Y aquí ninguno puede ser santo, aquí en la tierra ninguno, porque están llenos de pecado. Pero la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pues entonces no se salva ninguno de ustedes. Porque ustedes están diciendo que no hay santo ninguno aquí en la tierra. Pues entonces no se salva ninguno. Lo que Cristo hizo fue perdido. Aquí no se salva ninguno. No se salvan ustedes, los religiosos que están creyendo en religiones. Nosotros que creemos en la palabra de Dios somos salvos por la sangre en la cruz de Cristo. Aquí lo dice, capítulo 20 de primera de Colosenses. Y todo lo que leí para presentarnos santos delante de Dios, dice el versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos. Y si no hay santos, entonces ¿quién se salva? Según ustedes. Ustedes dicen que no hay santo ninguno. Entonces, ¿quién se salva? Todas las noches oran que Dios los limpie de los pecados que cometen en el día. Son pecadores porque todas las noches están pidiendo perdón por los pecados. Qué ignorancia, no es ignorancia, es que están en pecado. Es que están en pecado, como los judíos están malditos por haber matado a Cristo. Están bajo maldición. Se van a salvar los gentiles que sin haber tenido a Cristo como lo tuvieron ellos allá, que lo tocaron y sanó a la mujer de flujo de sangre, sanó, levantó a muertos, a Lázaro, sanó al hijo del hombre de la ley. Todas esas cosas, al ciego, al cojo, a los paralíticos, a los endemoniados, a los leprosos, a todo eso. Lo tuvieron y vieron y lo mataron. Y usted sigue creyendo en eso. Religiones. Crea en la palabra, lea la palabra y sálvese, porque si no le va a ir mal. Dios me le bendiga. Que ojalá que esta pequeña enseñanza le sirva para que se pueda salvar. Y pueda salvar a todos esos amigos suyos que están en esas iglesias cometiendo esas injusticias de estarle predicando a las personas religiones para salvación. La religión no salva a nadie.
sino la sangre en la cruz de Cristo. Amén.